ir interpretando esta vinculación, violencia, política y los sistemas de gobierno que van definiendo a nuestros países? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Iraní. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes y bueno, también valga acotar que conduzco un podcast en el que semana a semana estamos tratando de examinar la dinámica política y social de América Latina, de todo el hemisferio. Y sí, como bien indicas, pues efectivamente digamos, este deterioro en Estados Unidos se ha evaluado durante muchos años, este deterioro sistemático de la democracia, no tan solo en términos estrictamente institucionales, sino también lo que tiene que ver con la calidad democrática, también con respecto a lo que es el debate público, la pluralidad y también la misma sociología de la democracia que descansa en las preferencias, en los gustos, en las inclinaciones de las sociedades latinoamericanas. Hemos visto que también esto ha tenido un impacto en las referencias. Se ha evaluado en distintos índices. Uno de ellos que hemos evaluado en el programa en muchas ocasiones ha sido el índice de The Economist, que año a año ha hecho una evaluación global de casi de buena parte de las democracias. Y vale destacar que ciertamente la democracia es un fenómeno que sigue siendo minoritario en el mundo, en América Latina en particular. Si bien hace 20, 25 años América Latina estaba caracterizada por ser el extremo occidente del mundo, y a pesar de las presiones de la Guerra Fría, a pesar de las dificultades del subdesarrollo y de otros eh, limitantes que tenía América Latina, a pesar de todo, habían repúblicas. Se podía decir que la mayoría, la buena parte de la mayoría de alguna forma, la tercera ola de democratización de la última mitad del siglo XX consiguió terreno fértil en América Latina. Solamente a finales de los 90 se contabilizaba una sola dictadura, el caso de Cuba, pero en la actualidad ya vemos que hay, además de tres dictaduras, hay otros países que, como bien mencionabas, el caso de Ecuador, por ejemplo, o El Salvador, van engrosando la lista de estos, lo que llaman regímenes híbridos, que son regímenes que van en un franco deterioro de la calidad de sus democracias, tanto en lo institucional, pero sobre todo en lo cultural. Es también alarmante, y lo hemos visto también con informes como los del Latinobarómetro, donde hacen evaluaciones de opinión pública en la que destaca lamentable y alarmantemente cómo las sociedades también prefieren gendarmes, prefieren votar y tienen preferencias por las ideas más extremistas, ¿no? Las más radicales, ideas, muchas de ellas que implican la supresión del otro, que implican el control y la colonización de todas las instituciones, y en especial la reducción sistemática del espacio público y de la pluralidad. Son aspectos que son muy preocupantes. También habla mucho de lo que es el deterioro de la clase política en términos de creer cada vez menos en los partidos políticos, creer menos digamos, en que exista uno de los síntomas más importantes de la democracia, que es el equilibrio de poderes, y que precisamente la democracia muchas veces por su naturaleza tiene que demorarse en algunas cosas porque debería lograr consenso. La gente en América Latina también, por su propia situación por tema de inseguridad, tema migración, tema económico, también requieren respuestas que muchas veces la clase política no estaba a la altura de poder llegar a acuerdos sobre todo. De modo que, bueno, en suma, hemos visto lo que en la literatura especializada sobre América Latina y sobre incluso Estados Unidos y buena parte del mundo occidental, es como el democratic backslide, que es el deslave democrático de los últimos años, y que en importantes informes a nivel global ha venido registrándose, sobre todo desde el 2013 hasta esta parte. Saber que vas poniendo varios elementos en los que me gustaría profundizar un poco más detenidamente, porque yo arrancaba poniendo ejemplos de violencia. Tú vas introduciendo el tema económico y pareciese que discursivamente en la política pretendiesen mantenernos entrampados entre el viejo paradigma de la división ideológica entre izquierdas y derechas. Sin embargo, cuando uno ve resultados electorales en el continente, que hay que decir que si no todos, la mayoría de quienes gobiernan en América Latina e incluso en Estados Unidos llegan al poder por elecciones, no a través de la fuerza, no a través de golpes de Estado, sino a través de elecciones.
Y uno podría pensar que, bueno, eso entonces es un elemento que reviste, que legitima, que, que da características de gobiernos democráticos. Pero más allá de elecciones o de izquierdas y derechas, pareciese que la gente solo privilegia dos cosas, seguridad y estabilidad económica, y estaría aparentemente dispuesta a renunciar a todo lo demás. Es simple percepción o está siendo así, porque luego uno encuentra similitudes indistintamente que sean de un lado ideológico o del otro, se posicionen narrativamente en su discurso de un lado o de otro. Vemos que la gente va buscando, y con esto cierro el comentario, respuestas a sus necesidades sin importar si tienen acusaciones de corrupción, si tienen señalamientos, si son empresarios, si son políticos, si tienen experiencia, si no la tienen, sino cómo se vinculan con estos dos elementos que parecen ser las deudas más grandes en nuestro continente. ¿Es simple percepción o va siendo así el comportamiento del electorado que al final escoge a estos presidentes? Sí, efectivamente, de alguna manera también hay un descrédito de la clase política que se ha venido acumulando, sobre todo a finales de la primera década de los 2000, y es precisamente ese descrédito con respecto al tema de la corrupción política. Y esa corrupción política está asociada a un descontento que se ha expresado en los votos, o bien sea bien voto castigo o en las abstenciones, ¿no? Y de alguna manera, Ujú. o también en el vaciado demográfico que han tenido la militancia de los partidos tradicionales, por lo menos a finales de los 90. Pero sí, ciertamente, como comentas, Irani, ciertamente hay que destacar que la democracia ha tenido también ha sido pues el gran chivo expiatorio del subdesarrollo por alguna parte, a pesar de que, claro, en buena medida en los años 80 y los años 90 la promesa de que la democracia podría ser un instrumento también de superación socioeconómica, pues pareciera obviamente que la gente asocia directamente de que eso no es tan así y que evidentemente la democracia pareciera que no cumple ninguna función en términos de ascenso social, ¿no? O de movilidad social. Y en ese sentido, pues por supuesto, buena parte de ese descontento se cifra allí, en ese descontento en lo económico, en términos también de seguridad. Vemos también un repunte muy grave del crimen organizado, un repunte también de lo que es la precarización del sistema de justicia, la falta de capacidad y de controles también que tiene a nivel sobre todo de las cuentas públicas. La fiscalidad en buena parte de los países de América Latina tiene severos problemas para poder promover señales de transparencia, de modo que cuando tú sumas todos estos elementos, ciertamente la mayor parte de ellos se traduce y se vislumbra en los estudios de opinión pública como un gran descontento y un gran descrédito, no tan solo a la clase política, sino a la democracia como regla de juegos principal, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, de ahí viene la emergencia de estos grandes redentores, de estas figuras, de estos fenómenos masivos, populistas, que prometen muchas veces fuera no tan solo de las capacidades propias de cada país, sino también fuera de los márgenes y controles del sistema democrático y del sistema constitucional. Y que luego vemos que en ese deterioro pues ocurren cosas como las que no imaginamos pasarían, que quizás las hemos visto en nuestros países latinoamericanos, pero no veíamos a un presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, hacer lo que le diera la gana y sin importar lo que dijeran los tribunales o lo que dijeran los gobernadores de países federados. O sea, cómo ir interpretando también el mensaje del que supuestamente era modelo para muchos y que ahora también entra en estos, digamos, manejos anárquicos del orden en el Estado. Claro, claro, y lo vemos a lo largo y ancho de todo el hemisferio. Es realmente preocupante y es también poco creíble el discurso de la democracia cuando la sociedad en las sociedades ve a la comunidad política como una élite que no requiere trabajar, no requiere ni siquiera estudiar, no requieren ni siquiera ningún tipo de mérito y pueden tener fortunas incalculables. Ver el Estado como una forma
de botín, ¿no? Y un poco, por ejemplo, en el caso de los Kirchner en Argentina, entre otros muchos otros. Y lo que tú mencionas en el caso particular ahorita de Estados Unidos, hemos visto en la última década cómo ha venido sistemáticamente, no tan solo este tema de la colonización de las instituciones, sino que cada vez más en el ámbito público y sobre todo en el debate público se ha puesto en cuestión cosas fundamentales como los controles, lo que aquí llaman los check and balance, los pesos y contrapesos que debe funcionar y que ha hecho de la democracia en Estados Unidos una de las más longevas en la Tierra, que tiene ya más de 2 siglos. Y aún con todas, el actual presidente no ha escatimado en palabras de descrédito, de desprestigio y sobre todo de tensión a nivel no tan solo de los demás poderes públicos como digamos, el poder legislativo, sino también uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense, que es su carácter federal, que es de pelearse abiertamente con otras instituciones democráticamente electas, como pueden ser ahorita mismo el gobernador de California o el gobernador del estado de Illinois o con otros congresistas, ¿no? Y eso, por supuesto, va rompiendo y va planteando precedentes muy peligrosos porque de alguna manera normaliza no tan solo que la discusión y la diversidad y la discrepancia, que es lo natural en democracia, no solo que exista, sino que se convierta en un instrumento que convalide cualquier tipo de manejo agresivo o incluso que vaya más allá y que trastoque y atente contra el propio orden constitucional. De modo que, claro, lo que estamos viendo ahorita es un precedente, un comportamiento francamente peligroso, no tan solo en el corto y mediano plazo, sino para el funcionamiento del propio sistema político en el largo plazo. Ahora, ¿y cómo se combina esto? ¿Cómo ir entendiendo esto y cómo afecta generacionalmente también? Porque vemos también mucha gente cada vez con más apatía para la participación directa en partidos políticos, no necesariamente así en otros espacios de participación, con otros fines, con otros intereses, con otras exigencias, pero no necesariamente para administrar gobiernos o para tener el poder en los estados, para definir cómo se organiza, sino casi que delegando eso a otros bajo unas pequeñas premisas que no necesariamente garantizan libertades en los distintos espacios. Una situación que quizás vamos compartiendo también con Europa, que no es exclusiva de América Latina cuando miramos las últimas elecciones en Alemania o en Francia o los debates en España frente a la posibilidad de renovación de su gobierno, cómo ir entendiendo estas dinámicas en estas generaciones que están lejos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que viven en otra época, más allá de lo que sucede en Medio Oriente o con Rusia y Ucrania. Sí, totalmente. Y de hecho, tan es así que muchas veces nuestros políticos hablan uno los escucha hablar muchas veces y a uno le dan la idea como que son muy originales, ¿no? Como que esas son ideas que solamente se le han ocurrido a ellos o que nuestra tradición política patria, ¿no? Y hablando de sus países, del Perú o de la tradición, la doctrina diplomática de México y tal, y en realidad no hay nada que se parezca más y no hay nada donde haya menos originalidad que en la política. Y de alguna manera la influencia también que han tenido las democracias más antiguas, como el caso de Estados Unidos o incluso la propia Comisión de la Unión Europea, siempre nuestros países han estado como buscando la forma de quién inspirarse, ¿no? No tan solo en términos de modas políticas y de conceptos y de palabrejos también del discurso, ¿no? Buscamos que nuestros discursos se parezcan a los políticos de tal o cual país. Sin embargo, en la práctica cotidiana, pues somos muy similares, ¿no? Y en ese sentido, especialmente es muy preocupante cómo muchas veces lo que hacen es que nuestros discursos incluso también pasa tanto a lo largo y ancho de todo el espectro ideológico. Esto no es exclusivo de cuando a veces las derechas o las izquierdas. No, no, o sea, esto es algo que muchas veces se empiezan a incorporar palabrejos y hablar de ecoresiliencia y empieza a meter un montón de cosas para parecerse, para lucir como. Y en ese sentido, por eso es tan delicado cuando vemos que en países que en muchos casos fueron referencias democráticas, referencias donde podrían estar en las antípodas de las opiniones, pero había cierto señorío, cierto respeto a la discrepancia, pues
Ahora mismo no podríamos decir lo mismo, ¿no? En los últimos años, y has mencionado por lo menos ahorita el caso de España, ¿no? Y hemos visto cómo sistemáticamente en los últimos años ha habido un deterioro enorme, no tan solo de las instituciones, incluso hasta el propio debate parlamentario. Entonces, ciertamente esto va más allá de lo estrictamente electoral y por supuesto es muy preocupante que se normalice el hecho de que un presidente le diga en una rueda de prensa, no, tú me preguntas, tú no me preguntas, tú te tienes que ir porque tu medio de comunicación no, está vetado aquí y en mi rueda de prensa está quien yo digo. Y cuando un poder es el que selecciona a los medios de comunicación, es el que selecciona las preguntas y es el que marca de alguna manera las respuestas antes que las formulen, por supuesto ya estamos hablando, es un claro indicio de que no estamos hablando de un político que esté dispuesto o muy puesto a la labor de admitir la discrepancia y de repente tener o no tiene la suficiente entereza pública para poder dar cuentas como corresponde. Había cuenta que, bueno, en toda democracia, pues todo presidente o todo gobernante se debe a la ciudadanía y sobre todo a la rendición de cuentas y en especial es la probidad como funcionario público como servicio público a la que se debe. De modo que estas son cosas que son evidentemente muy preocupantes y que lamentablemente no lo podemos circunscribir o simplificar el debate de que, bueno, es que esto es lo típico de los gobernantes de derecha o son los típicos de los gobernantes de izquierda. No, esto está a lo largo y ancho del espectro ideológico y ese extremismo lamentablemente lo hemos visto florecer en buena parte de las democracias. Y es importante también acotar esto, que esto también se ha venido evaluando en estos informes, en estos índices, como el que mencionaba hace minutos, y que precisamente es uno de los rasgos más notorios, ¿no? Y que la gente lo evidencia cada vez más, ¿no? Y en ese sentido, pues, por supuesto, también el llamado es también a que la propia ciudadanía tenga un rol también de exigencia sobre la calidad de nuestros políticos y que se entienda de que la información sobre el ingreso o cómo se utilizan los impuestos o de dónde viene el dinero de los recursos públicos no es su información, es información de todos. Y en ese sentido, pues mientras la ciudadanía, mientras tenga esa capacidad también de exigencia y de rendición de cuentas, independientemente de sus simpatías ideológicas, pues hasta en ese sentido, pues habrá expectativa democrática para el futuro. De lo contrario, pues lamentablemente seguiremos viendo fenómenos electorales como lo que hemos descrito anteriormente. Ahora, ¿cómo resignificar el debate y el concepto de democracia? Porque luego uno revisa, bueno, un sistema político que nació incluso antes de Cristo, que viene de no sé cuántos años, siglos, nacido en Grecia y luego expandido en el mundo como la alternativa para la convivencia, para la tolerancia, para la mejor administración de recursos. Y lo que tenemos ahora que uno compara y no sé si lo que estamos viviendo realmente se puede llamar como se llama en los distintos países del continente, si evaluáramos cada uno de los aspectos que describen, que evidencian un sistema democrático. ¿Hay pistas en alguna parte de cómo resignificar este concepto o necesariamente crees que hay que avanzar hacia buscar otra alternativa distinta después de tantos años? Sí, bueno, la democracia, desde aquel paréntesis histórico de la democracia ateniense de Pericles hasta la actualidad, pues ha sido entendida de muchas maneras. Es un concepto que tiene características muy sólidas, ¿no? Y que obviamente han sido particularmente esculpidas con el paso de miles de años, de miles de interpretaciones y por supuesto es un fenómeno dinámico y es una dinámica social contingente con hambrunas, con guerras, con situaciones también de reacomodos, de lucha de intereses. Sin embargo, lo que de alguna manera como bien dices, lo que se debería resignificar es que por más que se pudiera adaptar a las circunstancias políticas contingencias de cada país, ciertamente lo que hay que decir es que debería ser y debería seguir siendo, lo que sí debería mantener ese concepto clásico de que, bueno, que sea por naturaleza, em, la lucha pacífica por el poder.
que también que el poder lo tengan los otros tenga sentido. O sea, que no exista un espacio. Y ese es el problema, que la democracia muchas veces no tiene mucha capacidad para pelear contra su o para mantener a raya a sus enemigos, ¿no? Y eso es un problema de raíz, y eso es lo que también de alguna manera explica que primero la democracia ha sido desde siempre un experimento. O sea, ha sido un experimento que se basa muchas veces en ensayo y error propio, pero también en copias de los vecinos, y de alguna manera, pues también es un modelo contingente, de ahí que muchas veces la necesidad de que existan reformas constitucionales, reformas electorales, de que se incluyan sectores o segmentos minoritarios, pero sobre todas las cosas que tenga ese carácter pacífico, que la alternancia del poder sea algo que se garantice, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto, vemos que en los últimos años, y sobre todo en América Latina, pues situaciones como la de Uruguay, por ejemplo, donde puede haber un cambio político con total normalidad y donde la transferencia de poder sea con una normalidad en la que una vez que el presidente saliente se incorpora en la oposición, pues tenemos una dinámica de continuidad democrática sin que eso suponga eh, amenazas, acusaciones y muchísimo menos que eso represente una oleada represiva, que es lo que vemos en otros países, ¿no? Y que lamentablemente se ha, en algunos casos se ha cronificado, ¿no? Sí, y en particular, por eso es que de alguna manera, pues hay como un estándar mínimo democrático que lamentablemente cada vez luce más desfigurado por estos, no tan solo por los fenómenos estrictamente políticos de los presidentes, ¿no? Sino también lo más lamentable es que parecieran sociedades que cada vez quieren líderes de mano dura, líderes que vengan con una cartilla de, un recetario mágico, ¿no? De soluciones extraordinarias, ¿no? Y de salidas de un cuento y que, claro, de alguna manera, pues no impliquen mucho, implica soluciones rápidas, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente eso desfigura una de las características centrales de la democracia, que es precisamente que es lenta, que requiere consensos, requiere negociación, requiere ensayo y error, requiere también respeto y consideración de las minorías. Y eso, lamentablemente, hay políticos que no tienen y ojo, están montados en una agenda de promesas tan ambiciosas y tan omnipresentes y tan a veces, habría que decirlo, hasta infantiles, ¿no? O sea, decir que un país de la noche a la mañana va a dejar de ser, de que de toda su vida ha sido petrolera, va a dejar de serlo, como el caso de Colombia. O sea, no es realista y la gente muchas veces compra discursos poco realistas y lamentablemente, pues eso también constituye un agravante para la salud democrática de nuestros países. Estamos viviendo en un mundo cada vez más conectado. La globalización dejó de ser un concepto para ser una realidad, mientras que quienes ejercen la política están intentando, yo creo que alcanzar a las aspiraciones de las sociedades están intentando resolver problemas mucho más graves: pobreza, migración, exclusión, y ahí podríamos alargar la lista de manera gigantesca, pero mientras tanto, las sociedades parece que van generando dinámicas de conexión y de colaboración que superan a los gobiernos y a los estados. Eso va exigiendo otras dinámicas de respuesta y de diseño de organización de los gobiernos en nuestro continente y en el mundo. Claro, claro, totalmente. O sea, hay gobiernos que van adaptando como pueden. Muchos de ellos están montados en discursos también francamente muy anárquicos, por una parte, muy confrontacionales otros, pero también hay otros que tienen un andamiaje, digamos, o una estructura, una perspectiva de la sociedad anclada en el pasado. Y lamentablemente, pues esto, dado a que vivimos en un mundo, como bien defines, más interconectados que nunca, con acceso a información más que nunca, ciertamente esto supone también desafíos y responsabilidades. Especialmente lo estamos viendo con el rezago que tienen los gobiernos. Ojo, y no estoy hablando de gobiernos
de lo que llamaban en su momento el tercer mundo. No, no, estoy hablando de democracias consolidadas, como puede ser el caso de Australia o Japón, y está teniendo francas dificultades para poder estar o legislar en concordancia con los desarrollos que puede estar existiendo ahorita con la inteligencia artificial, por ejemplo, por citar solo un ejemplo. Y los desafíos que eso implique en aspectos fundamentales, como es el resguardo de los derechos laborales, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los gobiernos están como que metidos o los gobernantes, mejor dicho, están en una dinámica de acoplamiento de una sociedad que no existe, de una sociedad que de alguna manera tiene un carácter cambiante tan grande y es precisamente por esa aspiración de control, ¿no? De controlarlo todo, ¿no? Obviamente las democracias que mejor se adaptan precisamente son las que más delegan, las que más ceden, las que más interlocución con otros sectores de la economía y de la sociedad puedan ofrecer. Esta idea de la planificación centralizada soviética, de que todo país tiene que legislar sobre todo y controlarlo todo y que sea el alfa y el omega de todas las restricciones del país, pues por supuesto ya ese paradigma es declinante, es insostenible con la fuerza de las circunstancias, precisamente porque estamos en una dinámica migratoria global, cada vez hay más, se prolifera, por ejemplo, el fenómeno de los nómadas digitales, que hay gente de distintas partes del mundo trabajando en países impensables, solamente con una conexión a Internet y sobre lo cual poco se legisla. Por poner solo un ejemplo, y eso no existía hace 20 años, ni hace 15. Y eso precisamente forma parte de ese dinamismo sobre el que el Estado de Derecho y sobre todo las democracias contemporáneas, pues difícilmente han tenido capacidad de incidir. Y sobre todo también esto pasa con cosas tan complejas como el crimen organizado, como la migración forzosa, como otros grandes desafíos también que tienen que ver con el tema medioambiental, entre otros muchos, ¿no? De modo que de alguna manera, pues las democracias, mientras más federalicen, por decirlo de alguna manera, pues la resolución y la incorporación en el debate público de distintas instancias, patronales, sindicatos, estudiantes, ONGs, en esa medida, pues tendrá mayor capacidad de dar respuestas con un poquito más de cercanía a lo que se vive, no a lo que se vivió en la época de la Guerra Fría. Y eso es un poco el gran desafío. Plantear, por ejemplo, en un país tan grande como México o como Brasil, hablar de un control absoluto de su territorio es irreal. Las proporciones territoriales de estos dos países muchas veces la opinión pública no las maneja, las magnitudes. Y cuando alguien, por ejemplo, cuando muchas veces se ha dicho aquí, el actual presidente Donald Trump habla de cerrar la frontera como que si fuese una reja grande con un candado, eso es irreal. O sea, ver la frontera entre Estados Unidos y México y ver las magnitudes en una de las más grandes de la Tierra, ni poniendo a un soldado al lado del otro pueden hacerlo. Y eso, obviamente, decir que no va a haber más migración, pues es como decir, bueno, decreto la inconstitucionalidad de la lluvia, ¿no? O sea, es algo que muchas veces el debate público se ha empobrecido a ese nivel. Y lamentablemente, al empobrecerse el debate público, hay pocas preguntas y pocas respuestas inteligentes sobre la base de lo que está pasando realmente. Y en ese sentido, pues obviamente los estados y los gobiernos pues siguen perdiéndose, siguen quedándose rezagados en la resolución de conflictos y de petitorios sociales bueno, lamentablemente van agrandando esa brecha de respuestas que están dando lamentablemente las democracias de nuestro tiempo. Finalmente, Xavier, desde el punto o el rol que nos toca jugar como ciudadanos, a quienes nos están viendo y escuchando a esta hora de la mañana y quizás se preguntan, bueno, ¿y en todo esto qué se supone que me toca? Porque yo no soy gobernante, yo no soy alcalde, no soy gobernador, no tengo aspiración a hacerlo tampoco, pero somos ciudadanos y somos precisamente quienes al final del día escogemos o hacemos cuerpo o no de algún esquema de participación para definir cómo se organiza nuestra sociedad. ¿Qué nos toca para alimentar también ese espíritu crítico, esa capacidad de tener información de valor para tomar mejores decisiones? ¿Cómo mantenernos en un nivel aceptable de debate de lo público, que es lo de todos, sobre todo en contextos tan complejos como los nuestros, donde estamos pendientes
de la cotidianidad que nos arropa, con servicios públicos, con los precios en la calle, con el trabajo que tenemos que buscar, etcétera. Claro, claro, bueno, ya lo has indicado ahí un poco, ¿no? O sea, en tu propia pregunta. Sí, o sea, como bien lo comentas, pues, sin duda alguna, el rol ciudadano, por supuesto, además de informarse, informar y participar, serían como esos 3 pilares, básicos, ¿no? Yo creo que lo más importante es enseñar, ¿no? Que la pedagogía cívica y democrática se convierta en una práctica, no tan solo que se la deleguemos a las escuelas, sino que la practiquemos en casa, ¿no? Muchas veces, hasta cierto punto, vemos con mucha preocupación que en muchas familias la democracia tampoco se practica, ¿no? Ojo, no estoy diciendo aquí que cada vez que haya que ir a hacer la compra tengamos que hacer una deliberación parlamentaria en la casa, ¿no? Pero sí que cada uno tenga un espacio, ¿no? De diálogo, y precisamente la calidad de la democracia nace en la formación de hogar, en la dinámica social que podamos establecer con nuestro entorno, con nuestra comunidad, y sobre todo en los espacios de participación. La democracia no se sostiene simplemente por tener un presidente o un congreso o una clase política robusta y armada, ¿no? Y con desfiles militares y demás. La democracia no se defiende a tiros, la democracia se defiende desde las ideas, ¿no? Y desde las preferencias. Y sobre todo cuando se entiende que el que no estén de acuerdo conmigo, pues pueda tener cabida, pueda tener espacio, ¿no? Y eso yo creo que es como el estándar mínimo que debemos tener presente en nuestra cotidianidad. Y al informarnos al momento en que alguien nos diga, mira, no, el gobierno dice tal cosa o lo que dicen las noticias es esto, no, pero permíteme contrastar, validar, permíteme discrepar, mira, eso no es tan así, esto ha pasado ya antes, o esto ha pasado en otro país. Y, o sea, cuando el debate público entra en esas características de contraste y de evaluación sobre todo de tener noción de la historia reciente, eso hace que esa conversación se enriquezca, y ahí está, en ese germen está la democracia. Y en ese sentido, pues por supuesto, participar, incorporar en el debate público, informarse y en especial, pues por supuesto, obviamente, esto no restringe solamente, como hemos visto, pues al ámbito estrictamente electoral, al calendario electoral, sino también a este sentido también de observación y de exigencia de nuestros gobernantes, no tan solo de estar pendiente de, de, de- de su narrativa, ¿no? De su relato, de la lucha del relato, sino también ser exigentes en las promesas que ellos mismos den, y estar muy atentos a la hemeroteca, porque muchas veces nuestras sociedades, por el mismo scrolling de redes sociales, ¿no? De mirar y de tener un déficit de atención reducido a 6 7 segundos viendo noticias, que tengamos la capacidad, y esa es la parte difícil, ¿no? De tener la capacidad de tener memoria del desarrollo de la dinámica política de nuestro tiempo, y que ahí está precisamente el sentido crítico que es tan necesario y tan característico de la democracia.